¿Qué onda, hijos de su Big Bang? Bienvenidos al tercer episodio de su podcast científico de confianza. El día de hoy nos encontramos, como siempre, su servilleta Alejandro Salazar, Edgar Hernández y Raúl de Lira. Y como cada ocasión vamos a traerles un nuevo tema de carácter científico. Ya saben que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. Y pues nada, comenzamos. A darle. Así que bueno, primero pues hay que platicar un ratillo. ¿Cómo están, chavos? Muy bien. ¿Qué les ha pasado recientemente esta Recién semana? vacunados ya. ¿Recién vacunados? Sí. ¿Cómo les fue? No, si se resiente, tienes el brazo pesadote. ¿No se enfermaban acá, gacho? Sí, yo sí. Cuando recién me desperté en la mañana no pude dormir para empezar. Ajá. Y luego en la mañana me estaba sintiendo muy mal. Me dolía la cabeza, tenía náuseas, me dolía el cuerpo, casi se sentía como resaca, como cruda. No se me imagino. Sí, se siente así tal cual. ¿Y tú, Ale, no te enfermaste ni nada? ¿No te pegó acá reacciones, ¿cómo se dice? ¿Efectos secundarios? No, fíjate que hasta eso no, todo bien fuera del cuerpo cortado y del brazo ahí todo entumido, pues todo genial. Ahorita como que se siente un poquito más, pero ya como que con el duchazo. Ajá. Se te quita. quita más o menos, pero ¿tú, No, ¿tú cómo andas? A mí igual que Raúl sí me pegó así como si anduvieras que crudo, ¿no? Uh-huh. Acá con sed y bueno, a mí me dio mucho frío también, quién sabe por qué, a lo mejor también es parte de los síntomas. Ajá, como si anduviera resfriado. Pero nada que un baño, como dices tú, no pueda solucionar. Y pues, bueno, ese no es el tema de esta semana. En realidad traemos un episodio especial. Algo que pues van a decir, ¿qué onda? Bien clickbait, ¿no? Pero el día de hoy traemos el top 12 experimentos que cambiaron la física. Ahí cuando edites quiero que salga. Top 12 experimentos que cambiaron la física, por favor. Ok. Y entonces, pues bueno, vamos a ir mencionándolos del 12 hasta el 1. Contar un poco sobre ellos y pues, ¿qué tal si empezamos de lleno con el top? Adelante. Pues bueno, en el número 12 nos encontramos con uno de los experimentos más importantes, creo yo, de toda la física en general y creo que de la ciencia en sí. Es el experimento de Cavendish, o más bien el experimento de la barra de torsión de Cavendish. Perdón. Ya se fue. Ya se fue. Eso, córtalo. No. A ver. Claro que sí, Edgar, en el número 2. ¿Qué pasó? Como si no hubiera pasado. Pues sí, ¿no? No, pues no pasa nada. En Texas, encontré una mexicana. Cavendish. Dale. Ay, Dios mío. Claro que sí, Edgar. Comenzamos en el número 12 con el experimento de Cavendish, o más específicamente la barra de torsión de Cavendish. Hay que mencionar que este fue uno de los experimentos más importantes a lo largo de la historia de la física, principalmente porque el objetivo de fue, primero que nada, tratar de pesar o de medir la masa de la Tierra, sin necesariamente tener que usar una balanza gigante para poder pesar. Pues saben que la Tierra pues está muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues principalmente por eso. Y también porque de forma intrínseca se pudo encontrar cuál era el valor con una precisión increíble de la constante de gravitación universal de Newton. Hay que recordar que a finales del siglo XVII Newton hace toda esta maravilla de gran unificación, de consensuar las ideas de Galileo junto con las de Kepler y tratar de formular una teoría en donde básicamente se trata de explicar los fenómenos que ocurren tanto en el universo. Por ejemplo, explican por qué la Tierra rota, por qué la Luna y la Tierra giran en cierta armonía, el movimiento de traslación, el lanzamiento de proyectiles, por qué estamos literalmente anclados al suelo. Todo desde una sencilla fórmula que resume muy bien todo el trabajo de Newton. Y pues bueno, platícanos de qué consiste el experimento. O sea, de que cómo lograron medir ese rollo de la masa de la Tierra y así. O sea, cómo fue el ensamble experimental, vaya. Pues claro, mira, principalmente lo que hizo Cavendish, que fue muy ingenioso, fue que utilizó una barra de torsión con dos masas, de tal manera que a la hora de que ambas interactuaran en una distancia muy pequeña, se pudiera observar esa fuerza, ¿no? Que pues entonces se creía que era una fuerza de acción así a distancia que era instantánea. Todavía no se concebía la idea de campos ni de nada por el estilo.
Entonces fue muy interesante porque haciendo ciertas operaciones ahí matemáticas, ciertos calculillos, él llegó a la conclusión de que la Tierra pesaba tanto, y fue increíble la conclusión a la que llegó Cavendish porque ustedes saben que por aquel entonces muchos de los filósofos, de los científicos de la época, pues principalmente se basaban en sus sentidos o en la idea de poder hacer experimentos que fueran tangibles o que sean entendibles a simple vista. Y esto fue muy importante porque dio la pauta a que se dejaran de lado ese tipo de cosas, de empíricas, ¿no? Que dejáramos de usar los sentidos como principal elemento para poder definir si un experimento funcionaba o no. Y esa es una de las razones muy importantes por las que, por ejemplo, no utilizamos una vara gigante para medir la distancia del Sol de la Tierra. Utilizamos métodos indirectos y es una constante que va a estar pendiente a lo largo de todos estos experimentos, de cómo los científicos se las ingeniaban para poder llegar a conclusiones bien increíbles, bien impresionantes, que tú dices, caray, pues cómo se le ocurrió al señor. Pues sí, bueno, creo que Cavendish fue el que descubrió el helio, ¿no? Creo. No estoy seguro. O el hidrógeno, algo así, había escuchado acerca de él. Pero sí, como dices tú, y como iba a mencionar al principio, más que se me olvidó, pues el propósito de este top, pues es pues mostrar, ¿no?, los principales experimentos que han sido de utilidad para conocer mejor el mundo en el que estamos y las leyes que lo conforman, ¿no? Entonces, pues, aunque este es un top, en sí todos tienen su mérito por el mero hecho de estar aquí. Y pues, creo que eso es todo por este puesto, o a menos que tú quieras decir algo más, Raúl. No, pues yo creo que ya lo mencionaron todo. ¿Tú cuál tienes, el 11? Sí, entonces pues pasamos al puesto número 11. Y tenemos al péndulo de Foucault. Vámonos. ¿En qué consiste el péndulo, de Foucault? Cuenta que en el 1851, en la ciudad de París, este señor se llamaba Léon Foucault, por eso se llama péndulo de Foucault. Él quiso como que demostrar que estamos viviendo en una bola que está girando constantemente. Entonces este experimento consiste básicamente en una masa. Él, en específico, el experimento que realizó fue una bola de plomo de 28 kilogramos, o sea, una bala de cañón básicamente, colgada de una cúpula a 67 metros de altura, y abajo tenía como una aguja, una agujita que marcaba líneas en el piso, ¿no? Porque pues una base de tierra. Entonces uno esperaría que pues siguiera una trayectoria así de ida y vuelta, una oscilación simple, ¿no? Pero se dieron cuenta que después de un ratillo el péndulo empezaba a girar, desplazarse más bien hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, sí, sentido de las manecillas del reloj más bien. Y pues esto demostró básicamente pues eso de que la Tierra está girando, y pues este movimiento hace que produce esta torsión en el péndulo. Y pues eso. Algo curioso es que Foucault era también doctor en filosofía, además de físico. Y pues sí, creo que es toda la información. Así que tengo... el periodo de oscilación que tenía el péndulo era de 17 segundos. Tardaba 17 segundos en ida y de vuelta. Fíjate, yo algo curioso que leí acerca del péndulo de Foucault es que, o sea, tú lo ves y tú dices, pues es un péndulo como cualquier otro, ¿no? Es literalmente una cuerda con una pelotita y vámonos ahí, ¿no? Resulta que es uno de los experimentos más difíciles de montar, también junto con el de Cavendish. De hecho, es uno de los experimentos más difíciles. Aquí tuvimos una experiencia en una ocasión cuando estábamos en Física General 2. Recuerdo que no se pudo hacer la medición porque hubo un problema ahí con los hilos. Utilizaban unos hilos especiales, que la masa fuera muy pequeña y todo. Y pasa lo mismo con el péndulo de Foucault, yo estaba leyendo de que a la hora de que quieran hacer las mediciones, a veces tenía un movimiento caótico por lo mismo, porque es a una altura, a una distancia muy grande, lo que es la longitud de la cuerda que lo sostiene. Y aparte, pues es que tienes que controlar muy bien todo eso, tienes que ser muy, muy preciso. Entonces, está muy curioso, ¿no? Que a pesar de que se ve muy sencillo, es uno de los más difíciles de montar. Oye, pero igual hace algunos años hicieron uno aquí en Juárez, ¿no? En la UASJ, creo que sí, de hecho lo hizo, creo que lo montaron en la rodadora. De hecho, ahorita lo acaban de estrenar, por así decirlo, en el Museo de la Rodadora.
Okay. Sí, porque sí me acuerdo que lo había visto, no sabía exactamente qué era, y me puse a investigar un poquito y ya vi que era ese péndulo. Entonces sí vi que lo instalaron allá en la rodadora, no sabía que lo acababan de estrenar. Pues sí, bueno, llevaban que a principios de la pandemia fue cuando empezaron con esto, la verdad no estoy seguro de las fechas, pero sí vi la noticia de que lo acababan de instalar en el Museo de Rodadora. Creo que se da cuenta que en el museo hay un domo así muy grande, supongo que de ahí fue donde lo colgaron, ¿no? Porque se supone que tiene que ser una longitud del hilo bastante larga para que produzca este efecto, ¿no? Ajá. Entonces de ahí yo creo que ahí está. Así que pues si están aquí en Ciudad Juárez, vayan a visitar el péndulo de Foucault que tenemos ahí en el Museo de la Rodadora. Y pues nada más, creo que es todo por este puesto. Entonces pasamos al puesto número 10. El puesto número 10, pues para el puesto número 10 tenemos la velocidad de la luz que fue medida por Fizeau en 1851. Entonces, aquí lo que hizo Fizeau es que utilizó un interferómetro. Entonces, lo utilizó para poder medir el efecto del movimiento medido sobre la velocidad de la luz. Entonces, lo que hizo fue que usó un haz de luz reflejado en el espejo. Fueron 8 kilómetros de distancia. Y lo que hacía es que el haz de luz pasaba por bueno, ahí dice rueda dentada, ¿no? Te lo hacen saber como una rueda dentada, pero realmente, sí, es lo que iba a decir, realmente es como un engranaje, te lo puedes imaginar como un engranaje. Entonces, medía el recorrido de ida y de venida, y pasaba por las dentaduras esas, ¿no? Entonces no era un rayo, no era un haz de luz continua. Entonces, la velocidad que alcanzó a medir, pues estuvo más o menos también, ¿verdad? El valor obtenido, el valor que obtuvo, fue de 315,000 kilómetros por segundo. Poquito se pasó. Se pasó un poquito. El otro día, no sé si tú lo hayas investigado, pero había leído sobre que realmente la velocidad de la luz no sabemos cuánto es exactamente su valor. Ah, sí. Porque, por ejemplo, porque hay cuenta que pues el experimento de este señor lo que hizo fue medir el viaje de ida y de vuelta. De la velocidad de la luz. Entonces, pues realmente no se puede medir el viaje de ida nada más. No sabemos cuánto mide eso. O sea, es como por ejemplo pues la fórmula, bueno, la ecuación más bien de la velocidad, pues es distancia sobre tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues no puedes aplicar eso, o sea, de que por ejemplo ver la distancia que hay y medir el tiempo que te tomó hacer eso con la luz, ¿sabes? Entonces, pues es algo que no se sabe exactamente cómo medir. De hecho, bueno, es como por ejemplo, dices, bueno, tenemos un reloj y aventas un haz de luz a un kilómetro de distancia y cuando llega al kilómetro le paras. Pues va a ser no muy preciso porque no vas a saber cuándo llegó, ¿no? Entonces dices, bueno, ponemos otro reloj del otro lado. Bueno, pues tampoco vas a saber porque pues está como que ¿cómo decirlo? Es que la verdad yo no quiero decir cosas acá incorrectas, ¿no? Porque pues no le sabemos tanto. Pero digamos de que pues no estarían como que sincronizados, por así decirlo. Y dices, bueno, los sincronizamos juntos y luego lo vamos separando y que llegue allá. Pues sabemos que por efectos de la relatividad el reloj que se fue alejando pues va a tener un desfase respecto al que está quieto. Entonces no se puede. Y de hecho, creo que fue Einstein en uno de sus postulados que hizo en el año de 1905, pone, vamos a tomar la velocidad de la luz como convención igual en ambos sentidos. Pero realmente es una convención nada más. Realmente no sabemos cuánto es o si hay un valor de ida. Porque puede ser de que de ida son los casi 300,000 kilómetros por segundo y de regreso puede ser instantáneo. Realmente no se sabe. Entonces, por convención y para que pues la gente diga, pues, ¿para qué batallar? Pues es igual ida y vuelta, ¿no? Sí. Sí, pues sí. Pues sí. Sí, eso también lo había visto yo. Y de hecho, pues están como esas dos teorías, la que acabas de decir ahorita, de que puede que de ida sea las 300,000 kilómetros por segundo y luego de regreso que sea instantáneo. Entonces, todo eso es también lo que había visto yo. Entonces están como esas dos teorías de que es el mismo tiempo de ida y de regreso o que de regreso es instantáneo. Eso también lo vi yo, pero la verdad tampoco investigué a fondo. No sé exactamente cómo funciona eso. Y pues sí, o sea, la razón por la que no se puede medir la luz en un solo sentido es porque como de forma métrica no se puede hacer, no se puede medir. Y está curioso porque pues supuestamente la luz es como que el valor no más exacto, pero es como que lo usamos para base
de muchas otras. Sabemos que el inverso de la velocidad de la luz es la distancia del metro, lo usamos como el valor. Sí, pues lo que se hace generalmente, no estoy seguro si es en metrología, pero pues sí, o sea, creo que la oficina o el departamento, no sé cómo se le diga, corríjanme, de pesos y medidas que se encuentra en Francia, o el consenso del sistema internacional de unidades, utiliza principalmente las definiciones de estas dimensiones en base a las constantes universales, como por ejemplo la velocidad de la luz es una de ellas. Se usa también, por ejemplo, la constante de Planck, y muchísimas otras más, precisamente para hacer que los cálculos casi dependan de constantes que rigen las leyes del universo. Y es un tema muy interesante, de hecho, que Edgar y yo platicábamos en uno de los ensayos del podcast, que precisamente hablábamos de las constantes universales y su importancia en las unidades de medida que utilizamos. Y sí, la luz se usa como, por ejemplo, un metro. La definición que tiene es que es una cierta fracción del recorrido que hace la luz. ¿Saben cómo? Entonces sacas ahí una relación y ya obtienes eso. Pues lo mismo con el segundo y los ciclos de radiación, de luz amarilla, del átomo de cesio. No estoy muy seguro de eso. Tengo que checarle más, pero sí, prácticamente lo que se usa. Y de hecho algo muy curioso, ahorita aprovechando el speech. No, sácalo. Creo que la masa hasta hace poquito fue de las últimas unidades en regirse bajo ¿cómo se le puede decir? Este estándar de utilizar constantes físicas en vez de utilizar patrones de la naturaleza o establecidos por el hombre. Antes, creo que el kilogramo patrón que se encontraba en Francia era literalmente una barra de iridio, ¿no? Algo así. Y esto es lo que es la masa de un kilo, úsalo de referencia. Así como también el metro. Miren, ese es un metro, úsalo de referencia. Entonces, literalmente así era antes. Y creo que hasta hace poquito se cambió la definición del kilogramo. Uh-huh. Bueno, aprovechando aquí el dato, ¿no? El dato. El espacio para darle dato. Está curioso. No, pues sí, está muy interesante todo ese asunto, pero lo curioso es eso de que estamos basando una constante universal en una convención que se da por hecho. Y pues es nada más curioso. Igual la física funciona si la velocidad de la luz es con los 300,000 kilómetros por segundo y de regreso es infinito, o de si es una parte así se van equilibrando, da igual, mientras el promedio sea de ida y vuelta los 300,000 kilómetros por segundo, la física funciona igual. Y pues ya creo que nos interesamos del tema de este top, así que pues pasamos al siguiente puesto. En el puesto número 9 tenemos el experimento de Michelson-Morley. Fue uno de los experimentos más curiosos de la historia, me atrevería a decir, de la ciencia, porque fracasó. El propósito del experimento era otro y se terminó demostrando algo completamente diferente. Déjenme darles un poquito de contexto. A finales del siglo XIX, prácticamente lo que se conoce como física clásica, por así decirlo, ya venía bien establecida desde los postulados de Newton. Venían desarrollando todo lo que era, por ejemplo, la mecánica estadística. Venía Maxwell con el electromagnetismo a tope, con sus ecuaciones, y quedaban ciertos problemillas. De hecho, uno de los personajes más célebres de la ciencia, que era Lord Kelvin, él a finales del siglo XIX me acuerdo que él había dicho, bueno, leí, no, sí, me contó. Bueno, yo me acuerdo haber leído que él había mencionado de que en la física ya estaba todo hecho. Dijo, ya está todo hecho, chavos, ya hasta aquí llegamos, lo único que va a quedar va a ser hacer mediciones más precisas. Ya nomás limítense a eso, y de hecho era lo que se consideraba así. Y lo que quedaba, una de las pocas piezas del rompecabezas que quedaban, era precisamente la comprobación experimental de que existía el éter. ¿Qué es el éter? Pues bueno, básicamente el éter era una especie de fluido, de viento, que se concebía en los científicos como aquel que impregnaba todo el espacio y pues estaba completamente lleno de él, ¿no? Que prácticamente pues llenaba el vacío y todo, ¿no? De hecho, desde, creo que Aristóteles se concibe esta idea de la quinta esencia y todo esto. Entonces se venía con esa idea, se venía arrastrando con ello. Y también porque, como podrán ver más adelante, la luz era como que uno de los temas más impactantes en la física. Y de hecho, la mayoría de los tops giran en torno a la naturaleza de la luz.
En aquel entonces ya se había comprobado experimentalmente de que la luz tenía un comportamiento ondulatorio. Entonces, con la idea mecanicista de que las ondas son perturbaciones de un medio, puede ser, por ejemplo, la madera, el metal, el aire. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica que se transmite a través del aire, las vibraciones del aire. Entonces decían, bueno, entonces la luz, como es una onda electromagnética, pues de cierta manera lo que perturba, el medio que perturba es el éter. Entonces, lo que hicieron Michelson y Morley fue hacer todo el diseño experimental para que mediante el rayo de luz que iban a lanzar pudieran medir con precisión de que si ustedes están, por ejemplo, moviéndose en contra del viento del éter, iba a ser más lento, y si se movían a favor iba a ser más rápido, como esta idea de la corriente de agua. De hecho, se ha observado de que si tú lanzas un rayo de luz, o bueno, para ser muy voy a ejemplificar bastante, no es así de preciso, pero de que en diferentes medios la luz también aumenta y disminuye su velocidad. Por ejemplo, en el agua, si vas a contracorriente, pues va más lento, ¿no? Como si tú vas nadando contracorriente, pues te va a costar más trabajo, ¿no? Y si vas a favor de la corriente, pues va a ser más sencillo. Entonces esto es lo que creían ellos dos, y lo que trataban de hacer era demostrar precisamente eso, la existencia del éter. Pero resulta que a la hora de hacer las mediciones experimentales y todo, pues no salió como ellos esperaban. O sea, realmente no veían que la velocidad de la luz realmente no variaba. Y era así como de, caray, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y no sabían cómo explicarlo, porque decían, caray, ¿a poco se mueven en el vacío? ¿Cómo está la onda? Si una onda precisamente, pues es una perturbación de algo. ¿A poco? O sea, ¿qué perturba o qué? Y eso fue lo que les choqueó en la época, y yo siento que es muy importante incluirlo, porque precisamente los experimentos no necesariamente tienen que salir bien. Un diseño experimental está para que te dé resultados, y esos resultados pueden contradecir tu hipótesis, y eso es algo muy importante del método científico, porque te da pauta para que tú puedas corregir o puedas afinar detalles de la hipótesis, del arreglo, de los datos que tienes, o sea. Y es muy importante porque, pues, es que literalmente creo que, no estoy seguro, creo que Michelson era un premio Nobel, y pues era así como de que, caray, pues se equivocó. El chavo. Se equivocó Dios. Prácticamente, porque, pues es que estaba interesante el rollo, porque imagínate, es como si tú tratas de decir, pues no sé, yo de aquí a mi casa hago 5 minutos y de regreso hago 3, y nada, que haces lo mismo. Siendo muy, muy simplificado, pues fallaste, ¿no? Pues tú dices, bueno, pues estaba equivocado, pero para la época era muy fuerte porque le daban los cimientos de la física del momento. Entonces, ahí eso abrió la puerta a muchísimas incógnitas, y siento que eso da la pauta a que después se haya dado esta idea de que la velocidad de la luz, pues precisamente es una constante que no depende de, pues, absolutamente nada. Precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más choqueante de todo. De hecho, cuando si ustedes van a estudiar física y todo, se van a dar cuenta que, pues, es muy extraña esta idea de que precisamente como la velocidad de la luz siempre es la misma, que el espacio se contrae, uh-huh, o el tiempo, ¿no? Y dices, caray, y está muy interesante ese mundo. Oye, pues de hecho creo que Einstein era de los fuertes creadores, ¿no? Del éter. Creo que hasta lo tenía agregado en sus fórmulas y todo. Y luego creo que lo vi que era como el mayor error de Einstein, agregar el éter. Cuando se dio cuenta que no era real, porque era de las personas que creían que sí existía. Pues es de la época más o menos, ¿no? Bueno, ¿o cuándo fue este experimento? ¿Puedes repetir el año? Mira, en 1887. No, es que Einstein sí llegó un poquillo después. Sí, ya. Einstein creo que en 1905 fue cuando empezó a sacar sus 4 artículos que le dieron la fama. Entonces, no estoy seguro, fíjate, yo siento que también puede ser la constante cosmológica, porque ya ven que desarrolló del todo lo de la relatividad general y todo. Uh-huh. Esa constante era porque él tenía la idea de que el universo era estático. Uh-huh. Entonces esa constante era como una especie de opuesto de la gravedad, ya que la gravedad es nada más atractiva. Era uh-huh, como yo te jalo y yo te tengo ahí. Algo así por el estilo, pero... Sí, que creo que después ya bueno, no sé si se iba a comprobar, pero de que no era una constante, él se crea la constante cosmológica, que sino más bien estaba hablando de materia oscura, creo que ese, o... Energía oscura. Energía oscura, una de las dos cosas oscuras,
que era lo que en realidad era lo que estaba pasando, del por qué no cuadraban las cosas con lo que... Con las observaciones. Con las observaciones. Y pues bueno, yo creo que, para mencionar por qué está este experimento en este top, es por eso de que es importante el notar esto, de que, por ejemplo, varios de los experimentos que vamos a notar en esta lista son puestos aquí porque es como que se tenía una idea y esas personas llegaron de que no, mira, en realidad es esto porque este experimento nos lo muestra así. Y este fue al revés, por así decirlo. Fue de que, no, miren, es que esto sí existe, y luego te das cuenta de que haces el experimento y realmente no era así. Entonces ahí te das cuenta de que la ciencia también no es solamente, no es un dogma, sino que es algo que se tiene que comprobar, y si las cosas no son como se creían ser, pues nos sirve para seguir avanzando. Sí, de hecho sí, y de hecho fue lo que rodeó todo este misterio de la luz también, porque ustedes saben que pues, se sabía decir que la luz era una onda, y luego tiempo después se supo que también podía tener comportamiento de partícula. Entonces fue así como de que, caray, entonces ¿qué es? O sea, ¿es esto o es lo otro? Pero no te adelantes porque eso también está dentro del top. Sí, pero ese es otro. Es otro, es más adelante. Entonces, creo que eso ya es todo por este puesto, así que seguimos con el puesto número 8. Sí, me toca a mí, creo, el otro. Básicamente, en 1850 en el siglo XIX, 1800 por ahí, un señor de origen danés llamado Hans Christian Ørsted se dio cuenta de algo completamente extraño, un comportamiento muy raro. Y pues como ocurre la mayoría de las cosas en ciencia, estas observaciones, estos descubrimientos ocurren pues de manera accidental. Hay cuenta que el señor era el boom, por así decirlo, de todas las cosas relacionadas con la electricidad. Entonces él dijo, pues vamos a poner un cablecito y a pasar una corriente por ahí, pues para enseñarle a los chavos de ahí de la universidad cómo funciona la electricidad, ¿no? Entonces el señor se dio cuenta de que dejó una brújula cerca de donde estaba haciendo el experimento, y se dio cuenta que cuando prendió el experimento, la brújula empezaba a girar. Entonces como que, caray, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué pasó otra vez? Vamos a ver. Entonces este señor, pues dijo, entonces una corriente eléctrica genera algún tipo de campo magnético o algo relacionado con el magnetismo. Todavía creo que no se establecía la idea de campo, pero dijo, ok, aquí hay como una relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? Y pues esto dio como que inicio a, pues, por ejemplo, a que Ampère postulara su ley de Ampère, no sé si se llama, o por ejemplo, que Michael Faraday introdujese la idea del campo, básicamente. Y pues es como, ahí se dan cuenta que, bueno, también Faraday pensó, a ver, si la electricidad genera magnetismo, el magnetismo podría generar electricidad. Y pues hizo sus experimentos y así, y se dio cuenta que sí. Bueno, en realidad no es la presencia del imán lo que genera el campo, la corriente eléctrica, sino más bien el movimiento de La variación en el magnetismo genera la electricidad, y pues ahí se dieron cuenta de que es como un ciclo, por así decirlo, una relación en el que la electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera la electricidad. Y pues esto pues fue como que puesto así experimentalmente, y pues no tanto, ¿cómo decirlo?, analítico, por así decirlo, porque Michael Faraday no tenía como que la base de matemáticas que le permitieran hacer este tipo de cosas, y no fue hasta que llegó este señor llamado James Clerk Maxwell, que con las leyes de Maxwell pues hizo todos estos estudios relacionados con el electromagnetismo. Pero hasta eso, buena onda, el señor le dio el mérito a Faraday, y por eso hay una ley que se llama Ley de Faraday. Ley de Faraday. Sí, o sea, básicamente lo que hizo Maxwell fue simplemente hacer esta, ¿cómo se le dice? Pues esta, no sé cómo se le diga, unificación matemática, o esa, las bases matemáticas que no tenía Faraday, y también unificar varios descubrimientos que habían hecho a lo largo pues del final del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Por ejemplo, Gauss, con la ley de Gauss, que es parte de las ecuaciones de Maxwell, Faraday, Ampère, ¿quién más? Pues realmente todos, Coulomb, o sea, todas esas
leyes del electromagnetismo que vemos desde la prepa y todo, de que estas partículas con carga positiva y negativa, viene de eso. De hecho, creo que, ¿quién fue? Benjamin Franklin, ¿no? Fue el que le dio esta idea de que, esas son partículas negativas, estas son partículas con carga positiva y negativa. Y así fue como se concibió esa idea. También como dato curioso, aquí tengo que, este señor se llamaba, su apellido era Ørsted, entonces le dieron el nombre a la intensidad del campo eléctrico, a la unidad de la intensidad de campo eléctrico en su honor. Pero hasta 1970, porque la quitaron y la sustituyeron, por así decirlo, con unas unidades de amperes sobre metro. Ya dice que ya se llaman amperes sobre metro. Ya nada más como dato curioso. Y este señor tiene un cráter en la luna en su nombre, un asteroide con su nombre y un satélite con su nombre. Pues está chido, Sí, de hecho estaba viendo, según yo era como que acá, no manches, tiene cosas con su nombre. Pero ya busqué los demás nombres de todos los que estaban involucrados en los demás experimentos. Y es como que, pues, todos tienen un cráter en la luna con su nombre. Dije, yo también quiero un cráter. Pero pues imagínate tener un cráter en la luna, está chido. Ajá. Imagínate el cráter Raúl. El cráter Raúl. Se escucha chido, Se escucha chida. Se escucha un cráter cotorrón. Un cráter que quieres conocer. Bueno, pues para seguir con la lista, en el número 7... tenemos cuando Rutherford descubrió que los átomos realmente tenían un núcleo, que existía el núcleo atómico. Esto pasó en 1911. Entonces, en el pasado se creía que, era el modelo de Thomson, ¿no? Donde los átomos, las cargas positivas y negativas estaban distribuidas uniformemente a través de la superficie. Entonces, lo que se hizo fue hacer un experimento, donde lo que hicieron fue bombardear núcleos de helio o partículas alfa, que son de carga positiva, hacia una lámina de metal. Entonces, lo que se esperaba era que no cambiaran su trayectoria, ¿verdad? Que siguieran con una trayectoria, pues, en línea recta, ya que como son uniformes, las cargas son uniformes, entonces el campo es cero, ¿no? Entonces no tiene por qué, pues, pandearse o moverse hacia otros lugares. Lo que se descubrió fue que lo que pasaba es que se movían. O sea, las cargas, ¿cómo lo puedo decir? Las partículas de alfa, los haces de partículas alfa, se iban hacia diferentes direcciones. Entonces, lo que encontraron con esto fue que realmente las cargas no estaban distribuidas alrededor de toda la superficie del átomo, sino que más bien las cargas positivas estaban concentradas mayormente, principalmente en el centro, formando así un núcleo, y que era realmente la mayor parte del átomo, mientras que los electrones formaban un área demasiado pequeña en el átomo. Esto fue lo que se descubrió por las desviaciones que tenían los haces de partículas alfas. Y así fue como cambió el modelo atómico de ser simplemente, creo que el de Thomson es el que decían como una de pasas, como una de pasas. El pastel de pasas. Una Shokis. Sí, una Shokis, sí, ándale. Algo así que le escribían que en lugar de que todas las cargas estuvieran por arriba, estuvieran distribuidas diferente. Donde las cargas positivas están concentradas en el centro y las cargas negativas están, pues, en ese momento orbitando alrededor de las cargas positivas. Y eso creo que Rutherford ganó un Nobel, ¿no? Creo. No me acuerdo. Creo que sí, pero creo que fue por eso precisamente, ¿no? A ver. Híjole, la verdad no estoy muy seguro, pero descubrir un modelo atómico no es como que poca sencillo, cosa. ¿sabes? Ajá. Lo voy a investigar para no quedarme con la duda. Que tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Vamos a aprovechar. Fíjate, algo bien curioso, yo también había leído que supuestamente, creo que Rutherford fue alumno o llegó a trabajar con Thomson, fíjate. O sea, el precursor del modelo atómico de la Shokis, de la Shokis, pues trabajó. Y pues está bien genial, ¿no? Como ahí estudiante alumno. Sí, le dieron el premio Nobel de Química en 1908 a su modelo atómico, que probó la existencia del núcleo. El núcleo. Pues de hecho ese es un claro ejemplo de cómo el alumno supera al maestro. Y es conocido por ser el padre de la física nuclear. Pues tiene sentido, ¿no? Si descubres el núcleo, pues eres el padre de la física nuclear. Sí, pues sí, imagínate. Sí, tienes razón. ¿Y ¿se han visto esa analogía del campo de fútbol con los átomos? Ah, sí. De que supuestamente, así a grandes rasgos, creo que es una moneda como de 10 pesos el núcleo, en el centro del campo de fútbol. Y en las gradas, así por arriba, ahí a esa distancia, a escala, estarían los electrones, o sea, la capa más... ¿cómo se le dice? Más interna, no sé cómo se puede decir.
Y pues dices, caray, o sea, ¿tanto espacio vacío tiene el átomo? Sí, la verdad, los electrones. Los átomos sí son mayormente espacio vacío. Espacio vacío. Pues está interesante. No somos Sí, nada. está muy interesante. Somos puro espacio vacío. De hecho, realmente, ¿cuánto? No sé si tenga que ver. Bueno, no va a ser una tontería, ¿no? De que, o sea, si se comprimiera eso, ¿cuánto realmente serían el volumen de las cosas? No sé, ¿cambiaría? Sí. La verdad. Yo creo que sí, ¿no? Estaríamos como mucho más chiquitos. Todo estaría mucho más chiquito. No nos daríamos cuenta, ¿no? ¿Sabes? Sí, yo también creo que no nos daríamos cuenta. Será como que igual. Ajá. Pero... O tal vez todo el universo se desbalanza, sí, todo se corrompe y no existiríamos. Y pues ya, siguiente puesto. Pues bueno, en el puesto número 6 tenemos nada más y nada menos que a Enrico Fermi demostrando la reacción atómica en cadena. Vamos a hablar a grandes rasgos principalmente de qué es vaya, todo lo que tiene que ver con las reacciones nucleares en cadena. Esto se viene dando debido a que creo que hay dos, ¿cómo se le puede decir? Procesos nucleares, reacciones nucleares, no sé cómo se le pueda decir, que está principalmente lo que es la fisión y la fusión. La fusión a grandes rasgos es aquella, creo que se realiza en las estrellas, que es prácticamente en donde átomos muy energéticos, creo que son partículas alfa o átomos generalmente pequeños, colisionan y forman átomos más pesados y eso libera una cantidad de energía enorme y eso es lo que se produce principalmente creo que en las estrellas, ¿no? El proceso de fusión. Sí. No estoy seguro. Creo que es sí, no. En las estrellas es fusión y luego en los reactores nucleares es fisión. No estoy seguro, pero bueno, no sé. A grandes rasgos es eso. Y la fisión, la que nos concierne en este momento, es todo lo contrario. Es principalmente, por ejemplo, bombardear con neutrones, átomos muy grandes. Pues generalmente se usa uranio, me imagino que plutonio, no sé. Y pues lo que se hace es que este bombardeo de neutrones provoca que el átomo se fisione, como dice la palabra, ¿no? Que se convierte en otro más pequeño. Y esto a su vez va generando reacciones consecuentes, ¿no? Se le puede decir efecto dominó de que como lo bombardeas con un neutrón, pues a su vez libera otros neutrones. Okay. Como saben, los neutrones tienen carga cero eléctrica, entonces por lo tanto no hay problemas ahí que de fuerzas nucleares y así que pues literalmente van a dar ahí provocando nuevas colisiones y nuevas fisiones nucleares. Esto es muy importante porque lo que hizo Enrico Fermi fue que él creó un reactor nuclear autosostenible. Lo hizo creo que en 1942 y fue muy importante para dar la pauta a todo lo que viene siendo todo lo que viene relacionado con la energía nuclear y también pues estábamos en contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues dio pauta también a parte de lo que fue el proyecto Manhattan, de la creación de la bomba atómica y todo lo que rodea a este proyecto. Uh-huh. Y siento que pues es importante mencionarlo, ¿no? Por lo mismo, por la implicación histórica que tiene. Uh-huh. Oye, de hecho, entonces dices que eso dio cadena a que se inventara la bomba atómica, ¿no? Pues es que fue parte, o sea, fue un poquito de todo, porque, por ejemplo, creo que también parte del trabajo de Curie, uh-huh. de Becquerel, todos ellos, creo que hasta de Einstein y todo, sí, pues Einstein formó parte. Pues ahí en el proyecto Manhattan trabajaron físicos muy potentes, creo que trabajó ahí Feynman, ¿no? No estoy seguro. Pues sí, como la élite uh-huh. científica de la época estuvo ahí inmiscuida. Esa el propio Fermi se me hace que también, ¿no? ¿Quién es Fermi? Creo que sí, no estoy seguro, creo que trabajó también en el proyecto. Y es bien curioso porque pues todos ellos eran del mismo rollo. Y creo que él también fue el que le dio, predijo, no sé cómo se le puede decir, pero dio pauta a la existencia del neutrino. Que es una partícula bien extraña también. Ajá. Precisamente de eso. Oye, pero todos ellos no sabían qué era lo que estaban haciendo realmente, ¿verdad? O sea, una vez leí uh-huh. que realmente ninguno de ellos tenía la idea de que estaban trabajando como en el proceso de hacer una bomba. Sino que ellos pensaban que estaban haciendo una investigación diferente. Pero resultó, pues eso, que realmente estaban creando una bomba. Pero eso es para otro capítulo. Eso es para otro episodio. Sí. No estoy seguro, fíjate, pero yo digo que
Digo que igual sí sabían, pero no, No, porque sí. Ellos dicen que no. la mayoría eran científicos alemanes, italianos, pues, imagínate el contexto en el que estaban, muchos tenían que huir de su país. Además hacían pruebas nucleares y así, ¿sabes? No es como que digan, ay, ¿qué explotó? No, nada. No, y aparte Tú sigue investigando. después esto Bueno. se dio pauta a la generación, a que se construyeran reactores nucleares grandes para generar sí. energía. Entonces, y creo que como en los 80s fue cuando se dio todo carrera de la creación por energía nuclear, que pues empezaban a construir reactores así, por ejemplo, en Francia, en Alemania y todo. Y creo que no sé si lo frenó o dio pautas a que se tuvieran mejores controles o no sé, fue el desastre de Chernóbil en 1986. Fíjense nomás. Sí, también estaría bueno hablar de Chernóbil, ¿eh? Ajá, Estaría estaría padre, es un tema muy Todo lo interesante. que pasó. También que mencioné lo de las pruebas nucleares, así me acordé que una vez había leído de que pues estas pruebas eran secretas, ¿no? Ujú. Y pues se hicieron regularmente cerca del área de Nevada en Estados Unidos. Y pues la radiación, pues para darlo como en fines sencillos, te das cuenta que es aire, o sea, si tú le avientas a una corriente de aire se va a mover. Ujú. Entonces las corrientes de aire en Estados Unidos creo que parten de la costa de Los Ángeles a la costa de Nueva York. Entonces, por ejemplo, hay una compañía que se llama Kodak, que Es de cámaras, ¿no? Sí, la Sí, compañía de sí. cámaras. Ujú. Tenía su fábrica de producción de material fílmico cerca de Nueva York, después de esas áreas, ¿no? Entonces, de repente, empezaron a ver que su producción salía mermada porque en las películas así para las fotos, Ujú. aparecían manchitas. Entonces, como que, ¿qué pasó? Está sucia la máquina o está sucio el material que usábamos, algo así. Entonces empezaban a contratar gente, físicos y demás para ver qué era lo que estaba pasando con este problema. Ujú. Entonces cuando que le dijeron, oye, lo que pasa es que son partículas de radiación por una explosión nuclear y así. Bueno, no sé si ya sabían que están haciendo eso. Ajá. Entonces como que, caray. O sea, ¿cómo? No, sí, es que esto no es como que natural, no es como que haya sido una fuente natural de radiación, por así decirlo, sino que pues pasó esto a lo mejor y pues deberías investigar. Entonces ya Kodak se pone en contacto con el gobierno de Estados Unidos y es como que, me descubriste, no digas nada. Entonces, pues sí, toda esa radiación contaminó toda ese desastre, bueno, no desastre nuclear, pero sí esa contaminación nuclear en Estados Unidos. Y de hecho, ya ya está con nosotros, ¿sabes? Ya no hay como que vuelta atrás en ese sentido. Y de hecho ya le han sacado provecho, por así decirlo. Me cuenta que antes, pues la radiación tiende también a como contaminar otras cosas. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de viñedos, Ujú. lo usan para saber si un vino es falso o es verdadero. Digamos que te venden ¿Ah, sí? Ajá, digamos que te llegas a un restaurante y te dicen, tenemos este vino reserva de 1850, por así decirlo. Entonces lo haces un estudio y ves que tiene radiación de la misma que detectaron en Kodak. Y es como que, no, después tiene este pedo, o sea, es después de que empezaron las detonaciones nucleares, o sea, que es después de 1940. Entonces este vino es falso. Y así que muchas cosas, pues Ok. está interesante eso, pero también creo que podemos hablar más extensamente de este tema en otro episodio. Sí, lo que es el núcleo, la energía nuclear, todo eso, da para un episodio completo, la verdad. Sí, ya llevamos Sí, 3 temas hoy, ¿eh? Sí, No, ya, finos. puras ideas, pero sí, aunque no Ajá. somos expertos en esto, tal vez Está muy podemos interesante. investigar algunas cosillas ahí Sí, se interesantes. puede investigar humildemente, a ver qué sale. Entonces, en el puesto número 5 tenemos el experimento de la doble rendija de Thomas Young. Este experimento ocurrió en 1801. Básicamente, este señor Thomas Young interpone un haz de luz, pone así, primero dice, pues bueno, es que existía un debate en esa época, un debate científico respecto de que, a ver, la luz ¿es onda o es partícula? Y había muchos científicos que estaban del lado de que era onda, del lado que era partícula. Por ejemplo, Hooke estaba del lado de que la luz es una onda. Y Newton decía, no, es una partícula. Que pues ya saben, ¿no? Que esos dos te tenían así como que... se tenían tirga, ¿no? Aunque, bueno, ya aprovechando, tendríamos a hablar un día de eso, de que como rivalidades en la física, estaría chida. Bueno, ya Bueno. aprovechando que andamos proponiendo temas, ¿no? Entonces este señor dice, vamos a terminar con esto de una vez por todas. Si tú pones, por ejemplo, avientas
algo a través de un hoyo, pues esperas que pase así, ¿no? Así directamente. Y si pones 2 hoyos, vas a ver 2 líneas. Entonces el señor pone una placa de metal, por así decirlo, con 2 orificios en los cuales se atravesó unas de luz. Y pues uno esperaría que si fuera partícula, verías 2 líneas donde se marca pues la detección de estas ondas de estos este haz de luz, perdón, ahí me trabé. Pero si fuera una onda, ocurriría algo pues como digno de ondas, ¿no? Que se interponen y se obtiene un patrón de interferencia, ¿no? De que, digamos, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, por así decirlo. Y es justamente lo que pasó. Es lo que se dieron cuenta de que efectivamente la luz es una onda. Y pues, bueno, voy a hablar un poquito de Young, porque creo que tenemos una sorpresa más adelante con ese experimento de la doble rendija. Hagan de cuenta que, pues, este señor, como les digo ahorita, de que investigué sobre Ørsted y que tenía su cráter y así. También Young tiene su cráter ahí en la luna. ¿Y qué más tiene? El señor también era doctor en filosofía. Vámonos. Y algo acá súper interesante, de que a pesar de que ser doctor en filosofía, además de ser un cráter en la luna, de tener un cráter en la luna, además de ser físico, además de tener a su nombre uno de los de experimentos más bellos de la física, el señor era experto en jeroglíficos egipcios. ¿Cómo? Sí. Qué random está eso. Sí, así súper acá, fuera de la tangente. Y cuenta que hay una cosa que se llama la piedra de Rosetta, no sé si lo ubiquen. Más o menos, sí. A ver. Cuenta que en ese entonces de las civilizaciones egipcias tenían como que una relación entre los egipcios y los antiguos griegos y así. Entonces creo que el griego antiguo todavía tiene como que algunas características del griego actual, por así decirlo, ¿no? Entonces, como existía esta relación entre estas dos civilizaciones, pues en esta piedra tienen como que era su traductor de Google antiguo. Okay. Entonces, en base a esto y en base a que el señor era experto en jeroglíficos, pudo descubrir varios de estos códices egipcios. Y también participó en muchas cosas sobre otra vez otro cambio de tema acá súper calle de parkour, óptica fisiológica. El señor descubrió el astigmatismo también. ¡Hala! Y entre muchas cosas más, nomás que ya no las apunté. Entonces, pues sí, este señor era todo un personaje, toda una eminencia en todas esas cosas. Sí, esto también entra en el top de personas a las que les tengo envidia. Este señor, Newton, a Gauss también tengo envidia. Gauss, hombre. Y pues más personalidades que pronto haremos un top personas que le tenemos envidia. Ay, discúlpame, me adelanté yo con el experimento. No, no te puedes, venía a colación, pero... Sí, pues que te da el señor, Sí, muy importante el señor. Y pues esto es todo por el puesto número 5. Ya entramos no se me olvidó mencionar, pero ya entramos al al top 5. Entonces, de aquí sigue ya pues el 4. Agárrense fuerte. Así que agárrense porque se vienen cosas más interesantes. Bueno, pues para el número 4 en el puesto número 4 tenemos uno que yo creo que se les va a sonar más familiar, ya que es la portada del álbum de Nirvana. Ajá. Sí, de Pink Floyd. De Nirvana. Perdón. No es muy fuerte la música de rock, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que estamos hablando de la descomposición de la luz solar con un prisma. Eso pasó en 1665 o 1666, más o menos por ese tiempo. Entonces, mucho antes, Descartes ya pensaba que la luz estaba compuesta de pequeños corpúsculos, que eso lo que son pedacitos muy diminutos de masa, pedacititos de masa. Entonces, Descartes ya había intentado descomponer la luz antes, nada más que él solamente había logrado descomponerla en los colores azul y rojo. No había logrado conseguir el arco iris completo. Entonces, lo que hizo Newton fue que consiguió un prisma de vidrio, que en ese tiempo dicen que eran juguetes para niños. O sea, yo no me imagino un niño con un prisma de vidrio, ¿no? Pero, pues bueno, cada época con sus juguetes. El caso es que consiguió uno de esos y luego en un cuarto oscuro tapó todo y nada más dejó que entrara un rayo de luz solar. Entonces, después de eso, lo que hizo fue que puso en la pared opuesta, dejó que reflejara el prisma a una distancia de 7 metros. Y lo que logró descubrir fue que como del otro lado del prisma se veían los colores del arco iris.
O sea, ahí salían todos los colores del arco iris. Entonces, aquí podían haber dos opciones. Que el prisma estuviera, como quien dice, cambiando los colores, o sea, que fuera el prisma en sí, o que en la luz blanca o en la luz solar se escondieran o de ahí se descomprimieran los colores del arco iris, ¿sí? Entonces ya por un tiempo después se descubrió que el prisma no añade colores, que es una propiedad que tiene la luz solar, la que le da este color. Y de hecho, en 1667 presentó este experimento de la descomposición de la luz solar a la Royal Society de la ciencia, y pues fue muy bien aceptado. Fue porque la luz en esas épocas también, no me acuerdo quién dijo, Alex, que era una de las mayores, ¿cómo decirlo? Enigmas, una de las mayores preguntas que había en el mundo de la ciencia en esas épocas. Y pues, no, pues también, que es 1667 dijiste, ¿verdad? Sí, en 1667 se presentó a la Royal Society. Pues creo que fue ese año o el año que fue cuando, bueno, ya que estamos en contexto de la pandemia de COVID-19, creo que también hubo una pandemia en el 1666 que hizo que todo el mundo pues estuviera encerrado en sus casas como ahorita. Y creo que ahí fue cuando Newton desarrolló todas sus aportaciones, bueno, la mayoría de las aportaciones que hizo, entonces también, todo en un año. Y lo hizo bien chavito, ¿no? Creo que tenía como, estaban 20 y tantos, ¿no? 21 años, ¿no? No manches. Sí, 20 y tantos. O sea, imagínate, a esa edad que inventar el cálculo. Ay, y luego desarrollar toda la mecánica, pues toda la del movimiento de F igual a M por A, todo esto. Y luego lo de la luz, y luego qué más cosas. La gravitación universal. La gravitación universal, y luego creo que también estaba en eso de... Las leyes de Kepler también. Ajá, y luego con la temperatura tiene una ley, ¿no? Ajá. La ley de decaimiento de la temperatura, algo así, ¿no? Sí. Que es directamente proporcional, algo así, a un cambio, a una disminución de la temperatura. O sea, el vato, estaba bien filoso desde chavito. Sí. O sea, él, para que veas, él sí me da mucha, bueno, me da envidia, me da admiración, digo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le haces? ¿Por qué no puedo ser tú? Sí. Es que son mentes diferentes, son mentes que... son épocas diferentes. Wow, no, mentes diferentes que quién sabe qué pasará por sus cabezas, cómo logran tener ese entendimiento tan preciso de la ciencia, cómo logran hacer todas esas cosas. Pues yo digo que también habrá que dedicarle un episodio a Newton. Es que es un personajazo. Mira, yo les había dicho que hiciéramos cada quien presentará a su científico favorito. Yo elijo a Newton de una vez y ya que quede grabado, ¿no? Y que pues cada quien trate de decir por qué es mejor. Bueno, no es cierto. No se puede hacer eso, ¿verdad? Pero o sea, las particularidades de su época, quién era. Porque Newton era una persona muy especial, que era curioso. Sí. Estaba curioso. Sí, era muy interesante, pero era una persona curiosa y para nuestros ojos, pues es muy curiosa su vida también. Una persona muy brillante. Luego murió bastante viejo, ¿no? Como a los 87, por ahí, que para la época de los 1600 también es como que... ¿qué pedo? Y luego creo que a él no se le pudrieron los dientes, ni se le... Él nunca usó peluca, ya ves que en la época pues era la peluquita. Sí. Él nunca usó peluca. Algo así había leído. Caray, pues... Qué chido, ¿no? Un rockstar. Sí, un rockstar. Pero sí, dicen que era muy tímido, muy retraído socialmente y así. Bueno, eso cuentan. Y pues también hablar también sobre, pues como lo mencioné ahorita, esta rivalidad que tenía con Robert, se llamaba Robert, ¿no? Hook. Sí era Robert, creo, no me acuerdo. Bueno, Hook. Tenían así como sus pleitillos de que no se caían tan bien, eran como medio enemigos. Y ahí Newton sí a veces se le pasaba de lanza ahí al Hook. Pero bueno. Entonces pues eso es todo por ese puesto. Así que vamos con el puesto número 3, top 3, Alejandro. Pues bueno, ya acercándonos cada vez más a los experimentos cada vez más, pues bueno, fuertes, ¿no? Por así decirlo. En el número 3 tenemos el experimento de Millikan, o también se le llama el experimento de la gota de aceite. Este fue realizado por Robert Millikan, como ya mencioné, y Harvey Fletcher en 1910, 1911, por ahí. Y principalmente lo que se quería lograr con ese experimento era tratar de medir la carga elemental del electrón, básicamente. Y creo que lo voy a decir, me voy a adelantar y voy a echar las manos al fuego. Creo que es el experimento más ingenioso de todos, porque fíjense cómo de unas gotas de aceite
puedes calcular la carga de un electrón. O sea, es así como que, ¿cómo? Y está bien padre y está bien bello. Porque prácticamente lo que hizo fue que, o sea, él, mediante el uso de la fuerza gravitatoria y las propiedades de la viscosidad y de la flotabilidad del aceite, él lo que hizo fue que dejó ciertas gotas, suspendidas en dos electrodos metálicos, y utilizando, pues, la propiedad de la densidad del aceite, como ya se conocía, y lo que hizo fue que, utilizando también el dato de la masa que tenían las gotas, él calculaba la fuerza que tendría la atracción gravitatoria, ¿no? Entre ellas. Entonces, él lo que hace con los electrodos es que genera un campo eléctrico, y mediante el uso de ese potencial que se creó ahí, lo que hace es que él pudo determinar ahí la carga, utilizando una especie ahí de arreglo para encontrar el equilibrio mecánico que había entre ambas gotas, y pues calculó, o sea, sí, con una precisión bien increíble, la carga del electrón, que aquí tengo el dato, que es en coulombs, es de 1.602 por 10 a la menos 9 coulombs, que pues a grandes rasgos pues no te dice nada, ¿no? Tú que estás ahí el día a día pues dices, pues, no, pues ¿qué es eso, no? Pero, o sea, es muy importante porque pues el electrón es la unidad elemental de la electricidad, y pues es así como que, híjole, o sea, neta, yo no lo termino de entender porque sí está muy pesado, pero a la vez digo, wow, o sea, qué eminencia, ¿cómo puedes concluir de algo bien simple? Sí. ¿Saben cómo? Sí, realicé ese arreglo experimental. También como dato, hablando de cráteres, también Millikan tiene un cráter en su nombre. Todos tienen cráteres en su nombre. Sí. Así que cuando te dan tu Nobel, te dan tu cráter también, ¿no? Ay, qué padre. Imagínate. Pues por ese experimento le dieron el Nobel, ¿no? Por el de la gota de aceite. No estoy seguro. Se me hace que sí. Sí, pues es que, o sea, todo lo que fue de 1890 a pues de toda la mitad del siglo XX, o sea, eran descubrimientos bien pesados. Andaban furiosos los físicos desde entonces. Sí, pues sí, más o menos. O sea, todo empezó. Yo creo que de descubrimiento tras descubrimiento fue cuando empezó este rollo de cuando descubrieron como la electricidad. Bueno, no descubrieron, sino que empezaron a hacer más investigaciones acerca de la electricidad, eso de los mediados de los 1800 y de ahí para adelante, ¿no? De que de repente descubrieron esto y luego el otro y luego y así, y ya no se ha dejado de hacer ciencia, pues a esa, pues así de importante, por así decirlo. Bueno, todavía es importante, ¿no? Pero de que no había tanto tiempo de sequía, por así decirlo, ¿sabes? Fue como que uno tras otro, y pues de grandes mentes como, pues, de este señor Millikan, que era de la misma generación que Einstein y Michelson. Bueno, sí, pues, también Michelson, no sé Thomson, de hecho, me quedé con el dato de que, pues como eran de la época, bueno, hay que ponernos también nuevamente en contexto. A finales del siglo XIX todavía la idea del átomo y de las partículas subatómicas estaba medio dudosa, así como que, híjole, chavo, como que sí, como que no, porque pues, o sea, no se había visto un átomo como tal, y creo que hasta la fecha o sea, como tal no se ve, ¿no? Sino que haces ahí un arreglillo que lo puedes representar y todo, porque pues es un átomo, ¿no? Es lo más pequeño, bueno, una de las cosas más pequeñas. Entonces, pues no fue como que aceptado de forma inmediata esta idea de las partículas subatómicas, también porque llegó Thomson poquito tiempo antes, como unos 10 años así, y también dudaban del modelo de Thomson, precisamente por eso se hacían mediciones y todo, luego llegó Rutherford y así, y está interesante, ¿no? Cómo van cambiando las concepciones así, por los experimentos son los que hablan realmente, son los que mandan. Y más experimentos como así de bonitos y de ingeniosos, ¿no? Y pues llegamos al puesto. Bueno, ¿algo más que quieran decir sobre este señor? Sí, seguir diciéndole cosas. Llegamos al puesto número 2 y como que damos un brincazo porque estábamos hablando de electrones y que de la luz y de cosas así como que, por así decirlo, un poquito más contemporáneas. Y ahora nos vamos a remontar más a la historia, más al pasado. Y pues vamos a hablar de el experimento que hizo Galileo Galilei al demostrar que los
objetos caen igual independientemente de sus masas, que es realmente lo que importa es su forma y su resistividad, su resistencia al aire. No hay fecha exacta de cuándo se realizó este experimento. Se cree que fue entre 1589 y 1562 más o menos. Y lo que se tiene, bueno, el único registro que se tiene de este experimento fue por parte de un alumno de Galileo Galilei que él hizo su tipo biografía y ahí menciona que usaba esto como para, pues, de ejemplo para sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente muchos investigadores, muchos historiadores dicen que este fue un experimento mental, que realmente nunca pasó esto. Bueno, primero voy a explicar en qué consistía este experimento. Básicamente, Galileo Galilei se supone que estaba en el último piso de la Torre de Pisa, allá en Italia, y aventó 2 esferas con diferente masa, y abajo había mucha gente viendo a ver qué onda. Se supone, y como se creía, por cuestiones del conocimiento aristotélico, acá bien refinada esa palabra, él decía que, pues, entre más pesado, pues cae más rápido. Entonces Galileo dijo, no, carnal, se me hace que no. Entonces, pues, dijo, vamos a ponerlo a prueba. Y la gente, pues, decía, vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, Galileo tenía razón, caen al mismo tiempo independientemente de sus masas. Y ese tipo bueno, como les digo, se dice que fue un experimento mental porque dicen que nunca se realizó, pero menciona este tipo de comportamientos en 2 libros que se llaman Las 2 nuevas ciencias. Que estas 2 nuevas ciencias se refiere a el movimiento y a los materiales de construcción. Es como que bien así también como que nada que ver. Sí. Esas eran las 2 nuevas ciencias. Es un libro que se llama así, Las 2 nuevas ciencias de Galileo Galilei, creo. Bueno, creo que se llama así. Y el otro libro donde platica de este experimento que se llama Movimiento. Así se llama, El Movimiento. Y pues, ¿por qué está en el puesto número 2 si es un experimento relativamente sencillo? Porque, no sé, quiero saber su opinión de por qué creen que se le considera uno de los experimentos más importantes de la física, si no es tan, no sé, como por decirlo, ingenioso como el de Millikan o contraintuitivo como el del experimento de Young, sino es que es algo muy simple. Pues yo creo que principalmente porque rompió con uno de los primero porque iba en contra de Aristóteles, y Aristóteles era una figura, sí es una figura muy importante actualmente porque es un filósofo muy, muy grande y todo, pero pues es que él era una figura muy pesada en cuestión de la Edad Media y todo, y ves como platicábamos, que les recomendamos que vayan a escuchar el piloto de este podcast, donde hablábamos precisamente de cómo llegamos a esta concepción de que la Tierra gira alrededor del Sol y todo eso. Porque la palabra de Aristóteles pesaba bastante. Entonces yo siento que principalmente porque fue contra esas ideas, estaban así. Y también, pues vaya, es que es algo tan simple que a la vez es muy, no sé cómo decirlo, o sea, paradigmático, no sé cómo se le puede decir. De que, o sea, hayan pasado, creo que 1500 años, no sé cuánto, desde que Aristóteles les dijo eso y que apenas estuviera demostrando. Era como de, o sea, ¿qué onda con eso, no? Porque, no sé, si te pones a pensar esa cantidad de tiempo, o sea, ¿cuánto llevamos desde, por ejemplo, desde 1900 para acá? Y cómo han habido avances científicos y todo en menos de 100 años. Y luego en 1000 años pasar de que, sí, la masa es directamente proporcional a la velocidad cuando cae. Así que si pasas el doble, caes el doble de rápido. Y luego pasan un chorro de tiempo, 1000 años, mucho tiempo. Y llegan a decir, ¿sabes qué? O sea, como que no me late esa idea. Vamos a calarnos. Y siento que con él se formaliza bien el método científico. Uh-huh. Porque antes era mucho de que, pues la razón, de que, yo intuyo que, porque yo veo y todo, por lo tanto, o sea, mucha filosofía, ¿no? Pero necesitábamos algo, un método que nos dijera, ¿estás bien? ¿Estás mal, compa? Entonces, siento que eso es lo importantísimo que hizo Galileo. Con eso y con muchas otras cosas más, con los planos inclinados, con sus observaciones astronómicas, y fue una persona que la pasó muy difícil, porque imagínate, tal con esas ideas. ¿Ah, sí? Pues sí, lo mataron. Eso no sabía.
Pues imagínate. Sí, que fue cuando dijo, y sin embargo, se muere. Se mueve, ajá. Sabía. Que le dijeron, a ver, decídete, o sea, la Tierra, gira alrededor del Sol, la neta, o sea, si dices que sí, te vamos a matar. No, pues que, pues, aunque diga que no, de todos modos se muere. Es un hecho. Y le cortaron la cabeza. No manches. Bueno, no sé si fue muerte por guillotina, pero sí lo mataron por eso. No sabía. Bueno, como dato nada más. Pero sí, justamente esa es la importancia y de que, pues, este experimento fue una piedra angular para la física. Después de todo lo que de estos años que han ocurrido después de esto, y como dices tú, que como que siembra las bases del método científico, y a partir de aquí es como que ya la gente dice, ok, hay que dudar más de las cosas y hay que, pues, poner a prueba todo lo que se dice, ¿no? No es nada más darlo por hecho porque alguien importante lo dijo. Sí, pues hasta en la filosofía, fíjate, se empezó a hablar de eso, ¿no? De que creo que precisamente Descartes, ¿no? Él, que fue una figura también importante en ciencia, empezó con esta idea de que pues vamos a dudar todo de lo que se pueda dudar. Y eso es muy importante en ciencia. ¿Tú qué piensas al respecto, Raúl? Bueno, pues la verdad es que ya me ganaste mis ideas, Alex, no te voy a mentir. Pero sinceramente, pues yo pienso que una de las cosas también que se me ocurrían es que sin querer o de forma indirecta logró como calcular una constante de que es a la que todas las cosas caen, ¿verdad? Que todas las cosas caen a la misma velocidad, por así decirlo. O sea, lo hizo realmente sin calcularlo, sin quererlo hacer, simplemente me imagino que se lo planteó. ¿Sabes cómo? Ah, sí, ahorita que lo mencionas, discúlpame, pero es que Galileo, o sea, yo soy fan de Galileo, él dice mucho sobre él, y creo que, pues en aquel entonces, pues, o sea, no había reloj como tal, ¿no? Ajá. No estaba un tiempo establecido, ajá, y él utilizaba mucho, creo que él se ponía a cantar, algo así, o también utilizaba, creo que su pulso cardíaco y así por hacer mediciones. Por ejemplo, él hace algo de los planos inclinados, donde hablaba precisamente de esto, él habló también sobre el movimiento relativo y todo, y sí, o sea, se ponía a cantar para decir, pues... Una canción es lo que tarda así, y de hecho la hacía con planos inclinados, porque era más lento, porque ajá, creo que con los objetos y así, pues era de volada, pues ni de tiempo, ni chance te daba como de contar, ¿no? Acá, ajá, entonces lo hacía con planos inclinados, y no sé, ahorita me acordé y dije, a ver, qué curioso, ¿no? Acá, una rolita de ¿quién te gusta? Una rolita así como para medir el tiempo. Una de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Pero sí, entonces, o sea, por ejemplo, en el episodio que vamos a hacer de Adopta un científico, te vas a hablar sobre Galileo, yo de Newton, y pues a ver con qué nos sorprende Raúl. A ver, ¿a quién escojo? Todavía no sé. Pero entonces, pues ya, terminamos el puesto número 2, y... Pues ahora toca el puesto número 1. Vamos a ver quién se lleva el oro. El tanto deseado puesto número 1. Y tal vez le sorprenda, pero este puesto número 1 ya lo vimos en alguno de los otros puestos. Ajá. ¿Cuál fue? El experimento de la doble rendija de Young. Ok, pero ¿qué número fue? El número, perdón, ya, bueno, importa, es cierto. Fue el número 5. Bueno, es que lo dices... No sé quién estaba leyendo, me adelanté. Bueno, bueno, ya me spoilearon, pero bueno, fue el número 5. Ya le quité toda la atención, todo el suspenso. Bueno, pero entonces lo que les dijo Edgar fue que lo hicieron con la luz, ¿verdad? Ajá. Que si solamente tienen es el experimento de la doble rendija, el experimento de Young, que si solamente tienes una sola rendija, pues la luz va a pasar y se ve una sola línea de luz. Pero en cambio, si ponemos 2 rendijas, lo que pasa es que nos da un patrón de onda. O sea, no nos da simplemente 2 líneas, que es lo que esperaríamos con con un corpúsculo, ¿no? Con una partícula, con masa. Entonces sabemos, pues, que eso fue así. Pero entonces dijeron, ok, entonces, ¿qué tal que lo hacemos ahora también con partículas con masa? Uh-huh. Como el electrón. Entonces se llevaron una muy grande sorpresa cuando vieron que también con partículas como el electrón nos daba un patrón de onda, un patrón de interferencia de onda, o sea, nos lo daba así doble. Entonces esto fue fundamental para poder demostrar la dualidad de onda-partícula, que es una de las características principales de la mecánica cuántica. Entonces también no solamente se puede usar con electrones, también sirve con protones, con neutrones, electrones, o sea, con ese tipo de partículas fundamentales, por así decirlo. Uh-huh. O sea, con todas esas se puede usar y nos da patrones de interferencia similares a los que nos da cuando se utiliza con la luz.
Sí, o sea, más bien lo que pasa es que toda partícula tiene asociada una función de onda, ¿no? Por así decirlo. Y está bien potente porque creo que ese experimento, o sea, o sea, que tiene que ver con el electronito, ahí había un problema filosófico bien grande porque creo que es precisamente cuando no estabas viendo, tenía otro comportamiento distinto. De hecho, hay un meme respecto de que no estás viendo, es onda. Y luego volteas y partícula. Y se saca, entonces, si lo medimos, o sea, el hecho de medir influye en el resultado del experimento. Pues es cuando te metes así en esos rollos. Pues de hecho creo que eso es principalmente no por el observador, sino que por el objeto que se mide. Ya que emite cierto tipo de radiación, de ondas, o de lo que tú quieras de interferencia, y hace que como que se altere el patrón que te va a dar. Entonces ya no te da el patrón de onda, sino que te da un patrón como si fuera de partículas, como si estuvieras arrojando simplemente partículas. Pero creo que no es tanto como, por así decirlo, como un observador omnipotente, que es de que tú te pongas a verlo con los ojos, sino que es un observador como un objeto de medición. A eso se refieren con observador. Entonces, o sea, más bien, en vez de hablar de un observador, a la hora de medirlo, pues influyes. O sea, tienes que... Sí, lo que me estás queriendo decir es que directamente ya estás influyendo. Entonces, pues esa es la razón por la que tenía ese comportamiento así, pues sí, ¿no? Si no es como que ahí el electrón diga, ay, me está viendo. Sí. Actúa normal. Qué vergüenza. Sí, modo normal. No, yo sé, o sea, no es como que digan, modo serio. Sí, actúa normal. Modo partícula. Modo onda. Modo onda. Una particulonda. Pero sí, pero creo que este experimento fue como, primero fue así tipo de que, Thomas Young demostró que la luz es onda y es partícula y así. Y luego después dijeron, caray, sí, cuando se descubrieron todo este tipo de cosas, de que los electrones y las demás partículas, fue como, a ver, si son partículas, entonces pues también ha de pasar lo mismo, ¿no? Y como unos 20 años, 30 años fue un experimento mental, no sé, o sea, ya existía el planteamiento de esto, pero no existía como que la tecnología, por así decirlo, para hacer las mediciones para este experimento. Ya después como como los 50, 60 por ahí, fue cuando ya se realizó experimentalmente por primera vez y fue como que en efecto, así es igual, es onda y pues es partícula y tiene su función de onda asociada, como dices tú. Pues sí. Sin palabras, sin palabras. No, es que la verdad es que este tipo de cosas ya sale de nuestra comprensión física como humanos. Sí, entra. No, más allá, no como física como humanos, sino de nuestra de que sale de nuestro conocimiento, pero así ya nos estamos metiendo en cosas acá de que mecánica cuántica y así. Y pues cosas que neta, pues para qué le hacemos, no le sabemos mucho, ¿no? No, y la parte que está este meme de que si crees que le has entendido a la mecánica cuántica, pues realmente no lo has entendido, compa. Pues que sí está bien. Y pues precisamente este experimento está en el primer puesto porque dio lugar a una nueva física, ¿saben? O sea, una nueva física que rompía con todo lo establecido anteriormente con la mecánica clásica, en la mecánica de Newton. Este rollo pues rompe, para así decirlo, todo eso y crea una nueva manera de hacer física. Por eso es pues tan importante, porque fue muy revolucionario en ese sentido. Pues yo creo de aquí partió que el modelo atómico dejara de ser como un sistema planetario, donde estaba el núcleo con las partículas positivas y neutras, y que alrededor orbitaban los electrones, y se empezó a ver más como los electrones, más bien como una nube de probabilidad, más que como bolitas o partículas orbitando un núcleo. Sí, es que el principal inconveniente del modelo planetario, por así llamarlo, de Rutherford, era de que, pues, o sea, los electrones, pues, tienen energía, no tienen una cierta carga. Entonces, con el movimiento, pues, iban a eventualmente a perderla y a chocar. Entonces, dice, pues, no, así no. Entonces, ¿por qué estamos aquí, no? Si estamos así. Entonces, empezaron a surgir esas ideas y, pues, se la asoció como tenía, ya teóricamente tenía asociada su, función de onda, ¿no? Creo que Schrödinger fue el que dio pauta a esto. Entonces sí, se veía prácticamente ya no como una bolita ahí girando alrededor del protón, sino más como esa nube electrónica, no sé cómo se le diga. Es un concepto bien pesado ese. Creo que sí se le dice así, nube probabilística. Nube probabilística, ajá. O sea, no es como que estuvieras desparramado, sino hay ciertas probabilidades de que lo encuentres acá, hay menos de que lo encuentres acá, sí, pero la probabilidad ahí está. Y realmente, pues ahí da pauta a otro de los principios más importantes de la mecánica cuántica, que es el principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que también habla precisamente de que precisamente a las extrañas
reglas del mundo cuántico, no puedes saber la posición ni el momento de una partícula a la vez, ¿no? Precisamente por esto. Sí, pero creo que eso también es por mediciones, por las formas limitadas en las que nosotros hacemos las mediciones. Porque, por ejemplo, puedes saber dónde está la ubicación de una partícula, pero no puedes saber qué era la velocidad. Sí, o sea, la velocidad. No puedes saber la velocidad ¿no? o no puedes saber la posición. Porque se supone que para poder saber dónde está una partícula, tienes que lanzarle un fotón, tienes que lanzarle pues, un haz de luz. Entonces, al momento de hacer eso, puedes cambiar la trayectoria. Entonces puedes cambiar la velocidad, entonces puedes saber uno, puedes saber el otro. Ajá. Por eso mismo, por nuestros métodos de medición. Sí, o sea, realmente lo que estás haciendo, estás forzando al electrón a que tenga esa posición. O sea, es como, o eso. Y eso, bueno, ya nos estamos metiendo otro rollo. Sí, ya es pero es un tema un filosófico bien grande, porque la física se viene manejando de forma determinista. De que, por más enrevesada que sea la trayectoria de un objeto, tú puedes predecir dónde va a terminar. Aunque sea caótico o lo que sea. Pues ahí está, más pesado, pero ahí está. Y llega la revolución cuántica y rompe con todo ese paradigma de que, bueno, ya ahora son, qué tan probable es que esto, que el otro. Y pues es bien choqueante, la verdad, para la época. Y creo que de los precursores de la revolución cuántica, la mayoría, pues no, como que no le terminaba de gustar la idea a Schrödinger. De hecho, por eso él se le atribuye este experimento mental del gato, ¿no? De la partícula venenosa y todo. Einstein también decía de que, o sea, cómo es que Einstein tampoco le gustaba la idea. Cómo es que Dios va a jugar a los dados, ¿no? De, pues, qué tan probable. Entonces, pero bueno. Estoy investigando cuándo fue el experimento de la doble rendija. Bueno, este arreglo experimental. Porque la neta no quiero acá mentir, dije como los 60, pero la neta no sé. Entonces. Fue como en 1801. No, tampoco tan. O sea, no, el de Young. El de Young sí, pero. Porque fue Richard Feynman que fue el que dijo de que él que hizo este experimento de manera mental, por así decirlo, pero ya realizado experimentalmente. Fue por otro señor, más que no me acuerdo cómo se llama. Y lo estoy investigando, más que no lo encuentro. Pero sí, básicamente este es el puesto número 1. Y está aquí pues por lo mismo que pues, creó una nueva forma de ver las cosas en la ciencia. Y pues nada más, hasta aquí llegó el top. La verdad, yo creo que es correcto mencionar que en realidad esto no está en orden específico. Además fue como para que dijeran, vamos a ver cuál es el más chida. Pero la verdad es que no, sin estos experimentos no hubiera existido el avance que tiene hoy en día y los conocimientos que tenemos hoy. Entonces pues no es justo darle uno mayor valor que el otro. Todos fueron revolucionarios para el contexto en el que estaban, en la época en la que se encontraban. Entonces, pues todos merecen el mérito que se merecen. Y pues nada más es los ordenamos así, pues para fines de entretenimiento, más que nada. Sí, o sea, sí tienen su lugar bien ganado porque son experimentos muy bellos, la verdad. Pero incluso los experimentos que no hemos mencionado, lo que no mencionamos en este episodio, también son muy, muy importantes. Todo experimento es de suma importancia y pues hay que dejar eso bien en claro, ¿no? Y es que también es que no podemos decir que uno es más importante que otro, porque realmente todos dependen de todos. O sea, todos se correlacionan entre sí, todos tienen cosas que ver. ¿Sabes? Como por ejemplo, de que la luz se difractara en diferentes colores, en los colores del arco iris, eso abrió más campo. ¿Sabes? Como ahí se veía la luz como una onda. Y luego, por ejemplo, también de que descubrieran el núcleo. También ahí nació la física nuclear. También nace la óptica, física nuclear. Ajá. Y luego después, pues también por lo mismo, nace todo lo que es la mecánica, por ejemplo, con Galileo. O sea, si los acomodamos en orden cronológico, o sea, van así, prácticamente es la historia de la física. Pasamos de cosas así, de que vamos a planos inclinados, todo mecánica, y lo vas pasando por óptica, física nuclear, mecánica cuántica, relatividad. Y pues es eso, y es lo padre de todo esto de la historia de la física, ¿no? Sí, y de hecho si te pones a investigar nunca terminas, porque es un caminito, que vas siguiendo. Entonces si te pones a investigar desde un punto medio, vas a encontrar cosas que no sabes qué son, que ya pasaron. Y luego si quieres leer más adelante, te vas a encontrar pues igual con cosas que ya pasaron o que van a pasar, que no sé cómo explicarlo, pero o sea, es como un sendero que si no existiera lo anterior, no existiría
lo de enfrente, porque todo está conectado. Son como ramificaciones que se va abriendo. Es como un tipo arbolito, que son diferentes ramificaciones y cada uno va tomando diferentes trayectorias, se va especializando más, por así decirlo. Y pues sí, y justo con eso yo creo que me gustaría terminar y concluir este episodio. Que como dices tú, que uno depende del otro y que gracias a los demás se han logrado los siguientes experimentos. Y como dijo Newton, si he llegado lejos es porque estoy sentado a hombros de gigantes. Sí, porque muchísima gente ha participado y seguirá participando en grandes experimentos que pues, al final de cuentas nos van a ayudar a todos. Y pues nada, solo con eso ya terminamos top 12 experimentos que cambiaron la física. Top 12 que no es top. Top 12 que no es top, pero sí es top, de experimentos que cambiaron la física. Y pues eso es todo. El número 3 te sorprenderá, definitivamente. Esperamos que les haya gustado y pues un gustazo estar con ustedes, chicos, una vez más. Estamos viendo en la próxima emisión y pues terminamos. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Igual, pues muchas gracias si se quedaron hasta el final, estar aquí escuchándonos las cosas que decimos en nuestro top. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo en 2 semanas. Enhorabuena.